Criaturas de la noche, seres de la oscuridad, sedientas de sangre de las personas, quienes fueron maldecidos desde los tiempos inmemorables hasta la actualidad nos han seguido. Esta es la historia de los vampiros. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Cuentos Blasfemos, donde el suspenso y el terror comienzan. Esta noche hablaremos de los vampiros, de los cuales sabemos son famosos gracias a libros y películas. El Conde Drácula es, sin menor duda, el vampiro más conocido de todos los tiempos, pasando épocas y hasta siglos. Pero, ¿realmente sabemos su historia? La palabra vampiro fue a ser usada en la antigua Europa en el siglo XVII, el cual significa ser volador, beber o chupar sangre. El primer uso temprano fue en Rusia, en un documento aproximado del año 655, el cual se trata de un colofón en un manuscrito del libro de Salmos, escrito por un sacerdote que transcribió el libro del alfabeto glagólico al cirílico. El sacerdote afirmaba que su nombre es Upir, lo que significa vampiro perverso o vampiro hiriente. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemorables provenga inicialmente de la necesidad de personificar a la sombra. Uno de los arquetipos primordiales es el inconsciente colectivo, según la conceptualización de Carl Gustav, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así, será la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre, o de su atavismo, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Aún así, el mito, tal como es conocido en nuestros días, proviene, además del citado temor a los bajos instintos, de una compleja combinación de varias supersticiones, entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que atribuye el ser fuente de poder o vínculo del alma, el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, de la cual la expresión más palpable es el cadáver, así como la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Pero, ¿cuáles son las características de estos seres? La descripción de esas criaturas varía según el folclore de cada religión. Además, la mayoría de atributos de un vampiro, según la cultura contemporánea proveniente de la literatura, sobre todo la de la novela Drácula y las películas basadas en ella. Además, la mayoría de atributos de un vampiro según la cultura contemporánea provienen de la literatura, sobre todo de la novela Drácula y las películas basadas en ella. Por eso, de las siguientes características, solo algunas son las esenciales o comunes en el folclore general, o como parte de las creencias de ciertas regiones. Otras son inventadas por los novelistas y libretistas de cine. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí se les conoce como los no muertos, revinientes o redimidos. Esta naturaleza determina su aspecto físico básico. Entre los eslavos, griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver desterrado era considerado vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre, presuntamente de sus víctimas, de la boca o de la nariz. También, si notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando habían sido enterrado, e incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. En Transilvania, en específico Rumania, se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían unas largas uñas y largos y puntiagudos caninos. En Bulgaria y Polonia, se les atribuye tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Según la creencia del folclore rumano, tienen la posibilidad de transformarse en animales, como gatos o perros, o ovejas y caballos. La forma más mencionada en la ficción popular es la del murciélago y en la niebla. Se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones que también son antropófagos, y en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. No se reflejan en los espejos, ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la carencia del alma. Este atributo no es universal, pues por ejemplo, el vampiro griego, Pirotanx Gatipanius, poseía tanto sombra como reflejo, pero es muy popular gracias al novelista Bram Stoker, que lo menciona en su novela Drácula. Los vampiros
por su naturaleza demoníaca o su origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos, y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita, y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto con las corrientes de agua. Aunque en general se supone que los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre los esclavos se creía que no solo podían resistir la luz del sol, sino que en algunos casos podían viajar a otro pueblo y llevar allí una vida normal. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar a una casa si no es invitado por el dueño, pero que una vez es invitado puede entrar y salir a placer. En algunas zonas de Europa del Este se cree que el vampiro es un ser lujurioso que vuelve al acecho del conyugal para procrear con su esposa, engendrando así criaturas con características especiales, a las que se les conoce como vampiros. También una afinidad natural con la magia negra, y concretamente con la nigromancia, que dominan con mayor facilidad que el hechicero no vampiro más diestro. Sabiendo esto, ¿cuál es el origen de ellos? Sabemos que solo son mordidos y son vampiros, pero realmente, ¿cómo se originan? Por predisposición desde el nacimiento. En Rumania tenían más posibilidades de ser un Stroig, el séptimo o 12º hijo, cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, o tener unas marcas de nacimiento como en el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal, y haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta con parte de la membrana placentaria, o haber ingerido parte de la misma. Entre los eslavos, también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en el Sábado Santo, por muerte prematura o violenta. En la antigua Grecia, en donde se denominaban Vircróscalas o Bruculacos, o así son originados, al igual que entre los búlgaros, eslavos, y en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños, adolescentes y en general, las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales, por suicidio o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros, por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. En Grecia, Bulgaria y Rumania, también se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir, si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea, como impedir que un animal, especialmente un perro o un gato, e incluso una persona pasara sobre el mismo. Esta creencia es similar en los hindúes que consideraban a los espíritus o pirts en espera de reencarnar. Pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda, y realiza los sradd, rituales funerarios de rigor para facilitar la reencarnación. Como maldición, por acciones criminales o sacrílegas. En la antigua China, también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo, y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. En la Europa cristiana, y especialmente entre los griegos, esta creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo basado en la idea neoplántica de la vida después de la muerte y la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, a pesar de la corrupción del cuerpo de aquellos que murieran arrepentidos por sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por eso, los griegos y los eslavos creían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, como los suicidas, los excomulgados o los que no hubieran recibido la extremutación, tenían la mayor posibilidad de convertirse en vampiros o en timpanellos por la mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que de esta manera solo es posible si hay la aceptación por parte de la víctima. Los autores de literatura de ficción le han dado a esta manera de convertirse en vampiro con una connotación sexual intensa, muy atractiva para propósitos dramáticos. Era normal que en esta época los grandes duques y duquesas fueran los más acusados, ya que se decía que eran inmortales, por lo que eran acusados de ser vampiros. En esta época, para identificar a un vampiro, se debían de seguir ciertos pasos,
revisaban los dientes de las personas al morir, la piel pálida, al ser enterrados, que de este salieran agujeros, enfermedades y muertes en personas y animales, frío, lluvias, entre muchas cosas. Entre las enfermedades que estos seres daban se encuentra la peste, el carbunco, la anemia, la rabia, la porfiria. ¿Cómo es que te podías proteger ante estos seres? En las películas se decía que con dientes de ajo, pero realmente era más complejo, ya que hasta la magia se hacía en esos entonces. Para evitar que un muerto se convierta en vampiro, se enterraba el cuerpo de cabeza abajo, colocando hoces y guadañas, con el fin de que los demonios no los poseyeran y no se levantaran de sus tumbas. Al igual, les cortaban las extremidades, cortaban talones y tendones para que no se levantaran. Se les ponía una cruz de cera entre los labios al cadáver, se introducía un diente de ajo en la boca y a veces, a pesar de sonar extremo, en todos los agujeros del cuerpo. Al igual, se les ponía un objeto punzante en el corazón. Muchos objetos y sustancias, las cuales van cambiando de región en región. Para cuidarte de algún vampiro, se usaban ramas rosas, las cuales se decían que dañaban al vampiro. También un diente de ajo o un poco de azufre, y algunos objetos religiosos como un crucifijo, un rosario y agua bendita. En Sudamérica, cuando una mujer dejaba dormido a su hijo, le ponía sal y unas tijeras al lado de los niños para ahuyentar a vampiros y brujas. También se decía que se les ponía un espejo para que estos no vieran su reflejo, y así mantenerlos alejados. Pero, sabiendo todo esto, ¿cómo podías matar a un vampiro? Los métodos eran muy eficientes para esa época. Normalmente, estos se mataban clavando una estaca en el corazón. Se usaban estacas de madera o de hierro, dependiendo de la zona. Esta era clavada en el corazón, en la boca o en el estómago. Se decapitaban, ya que era el método más eficiente. La cabeza era cortada y al ser enterrado, esa se ponía entre sus piernas o alejada de su cuerpo. Se quemaba el cuerpo. Esto era más a menudo en Grecia, ya que quemaban el cuerpo hasta dejarlo en los huesos. Lo hacían polvo y los usaban para hacer curas para las personas que fueron hechizadas o sus víctimas. También se llegaba a volver a enterrar el cuerpo, rociando agua bendita sobre el cuerpo. Y por último, se usaba magia, la cual era una botella donde el vampiro quedaba encerrado dentro de ella. Algo muy chistoso, ya que me recuerda a las pokebolas. Los vampiros han estado vivos desde las épocas más antiguas, como Egipto y Sumeria. Son solo algunos ejemplos. En la Mesopotamia se invocaban a los dioses, los cuales daban pestes y enfermedades. Se les podía decir que eran los antiguos vampiros. En China se cree que los Xianxi, no muertos, los cuales se despertaban y caminaban dando saltos. Si estas criaturas las mordían, eran convertidas en ellas. En Egipto, la diosa Sekhmet castigó a los hombres y solo se pudo apaciguar cuando le embriagaron con un brebaje rojo. En el judaísmo, uno de los arquetipos míticos es Lilith, la primera mujer de Adán, de quien se decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados, y es inspiradora de muchos personajes de las vampiresas seductoras en la ficción por su acentuoso carácter sexual. Los romanos tenían a los larvae, no muertos, que no habían pagado sus crímenes en vida, y se vengaban en su estado esquelético y fantasmal, absorbiendo la vida de los vivos. En muchos lugares, los vampiros eran conocidos, pero donde se dio a conocer aún más fue en la Edad Media, donde, anteriormente, hablamos que fue la época donde todo se creía en cualquier cosa. Algunos de los vampiros más famosos son Vlad Drácula, el cual inspiró la novela Drácula. Esto se debía a que ya empalaba a sus enemigos y traidores en astas. Se decía que consumía la sangre de sus enemigos y los dejaba empalmados para sacar aún más sangre, y que los lanzaba desde grandes alturas. Otro personaje famoso es la Condesa Elizabeth, la cual mató a más de 50 jóvenes, quien se decían que las torturaba para sacarles la sangre, y así mantenerse joven para siempre. Se dice que llenaba tinas de sangre y en ellas se metía para poder ser joven toda su vida. En la actualidad, los vampiros aún nos siguen sorprendiendo. Quién sabe, puede que aún se encuentre uno entre nosotros. Muchas gracias por escuchar el podcast. Les deseo buenas noches. Nos vemos en un nuevo episodio.